juntos, el profesor Mauricio Navarro, que es el jefe de trabajo práctico, y yo, que estoy a cargo de la materia, el ingeniero César Barreto. ¿Sí? Profesor César Barreto. Los otros dos profesores también son ingenieros. Yo soy ingeniero mecánico, el ingeniero Ávalo es ingeniero metalúrgico y el ingeniero Navarro es ingeniero electromecánico. Algunos de ustedes ya se han inscrito en esta materia y debe ser la segunda o tercera vez que empiezan a cursarla, no las han terminado de cursar. ¿Cómo es el tema de la materia? La materia, mecánica y mecanismo, se trata de todo aquello que son los elementos de máquina. Elementos de máquina son las piezas que entran en una máquina. Tornillos, cojinete, árboles, engranajes, poleas, correas. Algunos, no sé si conocen cada una de las cosas que he ido diciendo, pero son partes de un mecanismo o de una máquina, ¿sí? La máquina en realidad está armada por distintas piezas, distintos elementos de máquina y distintos mecanismos. Cualquier máquina, desde un motor de combustión, un auto, la bicicleta es una máquina, ¿m? Y tiene un mecanismo, y ese mecanismo a su vez está armado por distintas piezas. Entonces, todo eso vamos a ver durante este cuatrimestre. La cursada, durante la cursada vamos a tener parciales. Por lo general se da 2 parciales, pero el primer cuatrimestre, esos 2 parciales los hemos abierto y hemos hecho 4 para que sea más liviano el estudio. Es decir, hemos ido terminando temas y hemos ido haciendo parciales. No es obligatorio asistir a clase, pero sí es obligatorio presentar los cuestionarios y los trabajos prácticos que se van a pasar para que ustedes completen. ¿Sí? Para regularizar la materia hay que presentar el 80% de los cuestionarios y trabajos prácticos y aprobar los parciales con un 60% del puntaje correspondiente. Esta materia es promocional, se la puede promover. Es idéntico a la regularización, pero hay que presentar el 100% de los cuestionarios y trabajos prácticos y aprobar los parciales con el 70% del puntaje. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Los que llegan tarde, lo siento, pero después averigüen por su lado. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos bien, profe, gracias. Bueno, hoy el primer día de clase, yo quiero que habilite la cámara. Ya vamos a completar el grupo de WhatsApp para que las comunicaciones lleguen por WhatsApp. Habiliten la cámara, así nos conocemos. No me gusta que quede la cámara fija. ¿Mm? Bueno, yo más adelante, la semana que viene, o la otra semana, le voy a pasar parte de la planificación, un resumen de la planificación, en donde además está más o menos el programa de clases, está la bibliografía que se puede ver, pero vamos a trabajar con apuntes de clase, con un apunte como guía, con algunos videos que vamos bajando de internet, y los apuntes no es lo único que hay que estudiar, cada uno de ustedes tiene que leer un poco más de lo que se le da para que le queden bien aprendidos los conceptos, ¿sí? ¿Qué más?
Las clases van a ser los lunes y jueves a las 19 horas por Meet. El enlace de Meet por ahora lo vamos a pasar por el WhatsApp y por mail, ¿sí? Como ustedes han entrado a un aula virtual, el aula virtual esa no la tenemos desarrollada, porque lo ideal es cargar los apuntes ahí y todo. Vamos a tratar de desarrollarla y vamos a tratar que el día que ya esté bien el aula virtual quede un solo enlace para que no andemos, perdón. Avísenle a alguien que le avise a Brenda que vuelva a pedir la incorporación al grupo, al Meet. Sin querer le he denegado. Ahí está, listo. Así que, bueno, eso vamos a ver si en una semana, en dos, lo podemos resolver, ¿sí? No sé, Julio, vos querés comentarle algo. Bueno, sí. Bueno, yo soy el profesor Julio Ábalos. Conmigo van a ver la parte práctica por el momento, junto con el ingeniero Mauricio Navarro, también me va a acompañar. Vamos a tratar que los jueves tengamos la práctica. La práctica va a ser muy, como dicen, muy práctica, ¿no? ¿Por qué? A ver, ya les muestro, esperen un segundo. Bueno, fíjense, acá estamos en el taller. Y yo, a ver, pasa que no puedo ver. Ahí está. Miren, yo les voy mostrando diferentes máquinas y elementos de máquina. Por ejemplo, para la parte de mío, vamos a ver soldadura por arco eléctrico, un poco más en detalle, porque es lo que tenemos, ¿ah? Como para poder trabajar bien. Después, bueno, en la parte de topología, vamos a hacer un análisis, ¿ah? Un movimiento que presenta, por ejemplo, este soporte, ¿ah? Para perforadora. Vamos a tener, fíjense acá tenemos lo más. Acá tenemos una máquina de herramienta de torno donde tenemos diferentes tipos de transmisiones y elementos de máquina en sí, ¿no? O sea, en vivo, vamos a aprenderla, vamos a trabajar, vamos a mostrar realmente cómo trabaja, ¿ah? Esta herramienta. Vamos a hacer pequeños trabajos juntos con las guías que tengamos en los trabajos prácticos, vamos a ir desarrollándola. Hablaremos también, por supuesto, de los materiales con los cuales están realizadas las piezas. O sea, tenemos mucho por ver, digamos, en la parte bien práctica, ¿no? Yo la llamo bien práctica porque tenemos los materiales necesarios para mostrarles, ¿ah? O sea que yo les diría que, bien es cierto, no son obligatorias las clases, como dice el profe, pero cuando tengamos las clases prácticas, sí o sí sería muy interesante que ustedes empiecen, ¿ah? Porque así se aprende mucho, ¿eh? Yo sé que la teoría es importante, pero la parte práctica la vemos acá en el taller, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, consulta que ustedes quieran formularme? Estamos escuchando. ¿Estamos bien todos entonces? La idea es que participen, chicos, que hablen. Está bien, Está bien, profe.
Una consulta, profe, ¿el segundo cuatrimestre va a ser todo virtual o hay alguna posibilidad de que sea presencial en el caso de ver los talleres? Y hay 62 inscritos. Hasta ahora no hemos hecho nada presencial. Para hacer presencial, ir a algún taller, o el profe tiene un taller, eso que están mostrando ahí es de la casa del profe. Tenemos que armar protocolo. Es muy complicado. Hasta ahora es complicado porque no está bien la situación con el tema de la pandemia, con el tema del COVID. Y lo que hacemos, lo hacemos de forma virtual, lo más explícito posible. Por eso es que bajamos también algunos videos. En su momento íbamos a talleres, visitábamos un taller, se veía además otras cosas, no solamente los elementos de máquina, sino cómo funcionaba el taller. Ustedes podían prever, ver algunas cosas de otras materias ahí en ese taller. Tienen una idea. Por ahora es todo virtual, ¿sí? Así que vuelvo a decir, hay 62 inscritos, no sé cuántos van a seguir la materia en forma permanente, pero en función al lugar que vamos, al espacio que dispongamos, tenemos que ver si vamos 3, 4, 5, 10, 15. Es una complicación eso, ¿sí? Por ahora es todo virtual. Y tenemos que esperar medidas, quizás un poquito más adelante. A lo mejor se flexibilice un poco más y bueno, ahí sí sería lindo que ustedes puedan trabajar directamente con la máquina, ¿no? Es muy interesante eso. Que antes, bueno, lo hacíamos. O sea, ya hemos hecho unos cuantos años con el trabajo en máquina directamente. ¿Quiénes han Y cursado bueno, ya la materia alguna vez? Porque veo alguna cara conocida, pero no sé si es de la facultad o de alguna vez que cursó la materia. Vos, mire, estabas inscrito la vez pasada. Yo Estabas cursé, profe, inscrito, pero... antes de la pandemia. ¿Ah? Sí, profesor. Yo cursé antes de la Estaba pandemia. inscrito en la carrera. ¿Vos, Luis, también? Se me venció la materia. Ah, se te ha vencido. Bueno, ve si arranca y ve si te anima a rendir la libre antes de fin de año. Fíjate, no sé qué tiempo tenés, no sé cómo andaba. ¿Cuándo la cursas vos, Luis? En 2018 creo que lo cursé. Ah, bueno. sí, ¿Vos, Darío? Buenas noches, ¿Quién profe. más está? No lo puedo poner a todos, che, no encuentro el botoncito para... Hay 52 acá. A ver, aquí. Acá está, cambiar diseño. Bueno. Les vuelvo a repetir, habiliten, algunos deben estar con teléfono, otros con máquina, con computadora. Habiliten la cámara, por favor. La idea es que nos veamos. Y la idea es que pregunten, que además de las dudas, eso, que pregunten cualquier cosa para que avancemos de forma consolidada, ¿sí? Ahí en el resumen de la planificación que les voy a mandar está el programa de la materia, ¿sí? No se puede cumplir todo el programa, pero es larga, la materia es larga. Así que yo le pido que la sigan, que contesten los cuestionarios en tiempo y en forma, los prácticos. Normalmente nunca empezamos el primer día de clase, empezamos una semana después, pero como el jueves que viene tenemos examen, nosotros no van a tener clase. Los 3 profesores de la cátedra tienen que tomar examen a compañeros que tienen que rendir el final. El lunes es asueto, es feriado. El otro jueves van a tener clase con el profesor Ávalo y con el
profesor Navarro, ¿sí? Independientemente, bueno, ya el jueves ustedes ya han pasado por la facultad, ya han votado, así que van a poder asistir a clase. El otro lunes 23 creo que de vuelta es feriado. ¿Mm? Así que vamos a andar medio rápido este primer tramo. La idea es que tengamos respuestas, por parte de ustedes y bueno, también que nosotros nos organicemos y podamos atender todo. ¿Sí? Cuando esté esperen el cachito. ¿No sabe qué le pasa a Mauricio Julio? No, no, la verdad que no me mandó nada. A ver, espera. No, no recibí nada de él. A ver, le consulto, ¿ah? Bueno, consultale. Dale. ¿Qué le iba a decir? Bueno, la idea es tener 4 parciales. Los parciales, si son 4 parciales, se pueden recuperar 2. El que recupera parcial no tiene derecho a la promoción. ¿Sí? El que regulariza de una, el que aprueba los parciales con el 60% o el 70%, tiene la posibilidad de ir a un integral, es decir, siempre va a haber un integral. Para aquellos que regularizan con el 60%, va a haber un integral para tener la posibilidad de promocionar. ¿Mm? Ahora, si aprueban 2 parciales con el 60% y 2 con el 70%, lo mismo van en el integral. ¿Sí? ¿Se entiende? Si aprueban los 4 parciales con el 70%, pasan derecho. No tienen que ir al integral. Esa es la idea. ¿Mm? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, la materia es larga. ¿Mm? Es larga, pero son todos conceptos que se enlazan. La idea es que ustedes, conceptos que aprendan en una clase, tienen que saberlo vincular con otros conceptos. ¿Mm? Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a ver temas de tornillos en algún momento, elementos de fijación, que son los tornillos, las chavetas, los roblones. Y lo tienen que saber relacionar más adelante con otro tipo de mecanismo. Esa es la idea, que sepan dónde se usa, cómo se usa. Porque vuelvo a decir, esta materia es, digamos que es la parte de resistencia a materiales, pero aplicada en cada uno de los elementos de máquina. Entonces, elemento de máquina, pieza. Nosotros vamos a hablar de elementos de máquina, pero los elementos de máquina son todas las piezas desarmadas de un mecanismo. Un tornillo, un patinete, un árbol. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, ¿quién ha egresado de una técnica? ¿Quién de ustedes egresó de una escuela técnica? Sofía. Darío. ¿Quién más? Juan Manuel. Eso a mí me importa, yo tengo que, después me van a, ahora no porque se me va a armar un lío con la base de datos, pero oportunamente yo voy a registrar quiénes han egresado de una técnica y quiénes han egresado de un bachiller o de perito mercantil, una cosa así, ¿sí? No es para hacer diferencia, sino es para saber con qué cómo está armado el grupo, ¿sí? Otra pregunta. ¿Quiénes están fuera de la ciudad de San Salvador de Jujuy? Yo, profe, yo me encuentro lejos de San Salvador. Bueno, el que esté fuera de San Salvador ponga asisto desde tal ciudad, tal localidad.
ahí en el mensajito, pónganlo después, voy a tratar de hacer una impresión de pantalla de los de los chats para, para ir teniendo, datos. ¿Mm? Pero todos, por favor, no me hagan esperar. ¿Mm? Hola Mauricio, ahí está Mauricio. César. Sí, hola Mauricio. Bueno, ahí está el profe Mauricio, se acaba de incorporar. Él es el jefe de trabajo práctico. Los tres vamos a estar en la cátedra. Sí. Habilita el micrófono después, Mauricio. Ahí está, perdón, disculpen. Mucho gusto, chicos. Buenas tardes, Julio, César. Hola, hola. Listo, hola. Disculpen la demora, no podía llegar antes. Bueno. Para lo que necesiten. Hay 52, había inscritos 66 o 68, no me acuerdo. Son muchos. Los parciales, los prácticos y los cuestionarios que le vamos a mandar cuando lo devuelvan, no podemos revisar todo. Traten, no tenemos problema en que cuando empezamos a recibir los prácticos y los parciales, hay muchos que son igualitos. No tengo problema que sean igualitos, pero siempre y cuando lo hagan juntos, lo hagan en equipo, que se tomen el laburito de discutir un par de cosas antes de armarlo. Porque después eso refleja en los parciales. Cuando ustedes no hacen una cosa, la copian y pegan y la mandan, eso se refleja en los parciales, se refleja, bueno, en los finales ni les cuento. Así que si hay tiempo, en algunos casos vamos a hacer algún tipo de coloquio como para cerciorarnos de que el parcial que han aprobado sea coherente con los conocimientos que tienen. El problema es que al ser mucho, cualquier actividad que tengamos que trabajar e interactuar entre los profes y los alumnos, se demora bastante, ¿sí? Así que bueno, eso les quiero recomendar. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Con el tema del parcial, la modalidad del parcial se desarrolla en papel, se lo envía, sea una foto escaneando al correo o se va a resolver mediante la aula virtual. Bueno, si podemos, lo vamos a hacer con el aula virtual. Hasta ahora no lo hemos hecho. Sería lo ideal para que vaya ese tipo de parcial, son cuestionarios ¿cómo se llama? De multiple choice, en donde inmediatamente está la respuesta, ustedes se anotician de si le ha ido bien o no. ¿Cómo hacemos ahora? Nosotros le mandamos un cuestionario, yo se los mando en Word y en PDF. El PDF es para congelar el Word. Ustedes intervienen en el Word en 30 minutos, 40 minutos, no más de eso, porque no son más de 30 preguntas, y como por lo general es múltiple choice, hay que decir verdadero, falso, sí, no, una cosa así. Si son 20 preguntas, no son más de 30 minutos el tiempo que se le da para resolver ese cuestionario. ¿Sí? Ustedes intervienen en el Word, allá ponen verdadero, falso, lo que corresponda, y ese Word lo devuelven por mail a los tres profes y lo devuelven también por PDF. ¿Sí? Entonces van dos cuestionarios, uno en Word y en PDF, que son iguales, y ustedes devuelven dos cuestionarios. El Word intervenido, que es lo más rápido que nos llega a nosotros, y el PDF. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es hoy. Si podemos organizar el aula virtual y trabajar con la plataforma, lo vamos a hacer. Porque para nosotros también es complicado corregir todo eso. Por supuesto que después se les avisa.
cómo ha salido cada uno, pero si podemos habilitar el aula virtual, la plataforma del aula virtual para manejarnos con los parciales, lo vamos a hacer. Es más, la idea es hacerlo, no es que si podemos. ¿Mm? Pero una cosa, otra, siempre hemos arrancado, el tiempo nos ha pasado por encima y bueno, no, no lo hemos podido terminar de armar. ¿Mm? Así que no sé. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas, disculpe. La carga horaria semanal, ¿cuál sería de la materia? Y son dos reuniones por Meet de 19 a 20, 30, 21. Tiene que ser 21 horas, pero como también ustedes, la idea es que ustedes también trabajen algo en la casa, organización en equipo, traten de armar grupos no muy grandes para resolver los cuestionarios, para resolver los prácticos, porque hay cuestionarios y hay prácticos. ¿Sí? Por supuesto que Sí, gracias, profe. después estamos a disposición por algunas dudas. Por eso me importa esto que he dicho al principio, de que he visto que en el SIU se han anotado muchos teléfonos fijos, pero también he recibido contestación de los mails, que muchos me han mandado los datos por mail y no me han puesto un teléfono, me han mandado teléfono celular. No sé si alguno no tiene celular. ¿Alguno no tiene celular? Bueno, me imagino que todos tienen. No es obligación tener celular, pero es necesario saber para ver cómo nos vamos a manejar. El mail sí o sí necesito que tengan todo el mail. ¿Sí? Porque si no, estamos complicados, no nos puede comunicar, no vamos a poder cursar la materia. Ahí lo veo a Alejo se inscrito el año pasado, él tenía problemas de conectividad. No sé cómo anda ahora Alejo con la conectividad. Hola, buenas noches, profe. Este año me vine acá a la ciudad Ah, para está ya en la no ciudad. tener problemas de conexión. Bueno, Sí. bueno. Entonces eso también tenemos que ver, pero el tema es que hay que ir resolviéndolo. El que tenga problemas nos tienen que comentar y resolverlo lo más rápido posible. Por eso le pregunto recién dónde están cada uno. Ya voy a hacer una captura de pantalla. Para tenerlo como antecedente. ¿Sí? Mauricio, fíjate ahí, vos te puedes fijar, ¿no es cierto?, el mensaje de las llamadas, ¿sí? ¿Cuál me dice César? Ahí aquí en el Meet, mensaje de la llamada en el chat, ¿te puedes fijar? Sí. ¿Por qué no te hace un borrador con todas las... con los chicos que han puesto ¿De dónde son? A ver. ¿Desde dónde? Dice, de Palpalacito, de San Pedro. Así es. Aparte, así en borrador, así después lo cargamos. Sí, ahí Yo voy a preparar, entonces vamos a arrancar con el primer tema, que es Topología. Topología de los mecanismos. La topología es como la topografía, digamos. ¿Qué pasa en un mecanismo? ¿Qué entra en un mecanismo?
cuáles son los conceptos que tenemos que tener de conocer. ¿Mm? Yo voy a preparar acá, voy a buscar los apuntes, los voy a presentar. Después los archivos que voy mostrando, los que sean lo que tenga yo, el profe o alguno de los profes, se los sube al WhatsApp. El WhatsApp me imagino que esta semana va a estar listo. ¿Mm? El grupo ya está, pero, pero no está cargado, no están cargados sus datos. ¿Sí? Bueno, aguanten un cachito. Julio, si querés comentarle algo. Bueno. Bueno, cuando hablamos de la topología, vamos a hablar del estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen, digamos, sin cambio por transformaciones continuas. ¿Ah? ¿Qué es lo que interesa acá? Interesa la proximidad entre las partes, el número de agujeros que presentan, el tipo de consistencia o textura que tienen. Por supuesto, se podrá entonces comparar los objetos que la forman y clasificarlos. Y otros atributos también que podremos encontrar. Digamos que en cuanto a los mecanismos, involucran, digamos, los aspectos relativos a su configuración geométrica y, por lo tanto, las consecuencias que de ellas pueden derivarse. Entonces, vamos a decir qué puede ser o qué es una máquina en sí. Digamos que una máquina es un sistema concebido para realizar una tarea determinada, ¿sí? Que tiene, por supuesto, la presencia de fuerzas y movimientos y, en principio, digamos, la realización de un trabajo. ¿Está? Esa es la máquina. Y el mecanismo, porque el mecanismo, digamos, es el conjunto de elementos mecánicos que van a realizar una función determinada en una máquina. ¿Está? Si el mecanismo está involucrado dentro de la máquina. Por eso son conceptos diferentes. ¿Eh? Los elementos, digamos, o eslabones, así lo podemos llamar, activas de la máquina o mecanismo, que se va a considerar como una unidad. De ahí vamos a aparecer con los pares cinemáticos, que van a ser los enlaces entre dos eslabones, por ejemplo. O sea, hay un movimiento relativo entre ellos. Y luego aparece la cadena cinemática, ¿ah? Que va a ser un conjunto o subconjuntos de miembros o eslabones de un mecanismo, enlazados entre sí, que pueden presentarse como cadenas cerradas o anillos. O sea, cada eslabón se enlaza con al menos con otros dos, y una cadena abierta donde no se dispone de esos anillos. ¿Está? Bien. Bueno, César. ya presento yo y seguimos. Listo. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar ahora, es un PowerPoint, yo lo paso, después se lo voy a mandar por mail, o le va a aparecer por WhatsApp. ¿Mm? Y si tengo el condiciones del cuestionario, le voy a pasar el cuestionario también. ¿Sí? Ahora, vean, analicen algo ustedes por su parte, no se queden con esto nomás. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo?
¿Están viendo ahí? Sí aparece, César. Bueno, análisis topológico de mecanismos. Bien, bien. El estudio topológico de mecanismos comprende el análisis de los elementos que los componen en cuanto a su forma, el número de elementos, las uniones entre ellos, los tipos de movimiento que estos pueden efectuar, las leyes que los rigen, etc. Entonces, su forma, por ejemplo, la bicicleta es una máquina. Tiene una forma. El cuadro de la bicicleta es una parte de la bicicleta. Es uno de los elementos. Pero para que ese cuadro avance, para que avance o se mueva, digamos, necesita de otros elementos. Por supuesto que la bicicleta es tracción a sangre, es decir, si nosotros no nos subimos arriba a la bicicleta y pedaleamos, no la hacemos funcionar. Pero para que funcione se necesita la tracción que somos nosotros. Ahora hay bicicletas con eléctrica, hay algunas cosas novedosas, pero hablemos de la bicicleta común. Y esos otros elementos, además del cuadro y de la rueda, está la transmisión. Esa transmisión está armada por distintos elementos: la cadena, la estrella, los pedales, el eje que vincula un pedal con el otro, el árbol que vincula un pedal con el otro. ¿Se entiende? Entonces, el estudio topológico y mecanismo comprende el análisis de los elementos que los componen en cuanto a su forma, el número de elementos, las uniones entre ellos, los tipos de movimientos que estos pueden dar, las leyes. Es decir, qué fuerza actúa, qué esfuerzo sufre cada elemento, qué fuerza actúa, cómo actúa esa fuerza. ¿Qué tipo de fuerza conocen ustedes que actúan? Por ejemplo, en una... A ver, ¿quién conoce? En un árbol o un eje. Después vamos a hacer la diferencia entre árbol y eje. ¿Qué fuerza pueden actuar en un árbol o un eje? Este es un árbol. ¿Lo ven, no? Gira. Acá puede sostener una rueda, acá otra. ¿Qué tipo de fuerza pueden actuar en esto, en un cuerpo en revolución que gira? ¿Cómo se llaman esa fuerza? Ahí uno de los chicos escribe en el chat la fuerza normal, el peso. Puede ser una de las fuerzas. Bueno, por favor, hablen. Yo no estoy viendo en este momento el chat, estoy viendo la presentación. ¿Y cómo sería la fuerza normal? El peso ese, ¿cómo actúa? ¿Qué me genera el peso? Estamos hablando de resistencia de material. El peso de este cuerpo cilíndrico. ¿Cómo hago para sostener esto? ¿Cómo hacíamos resistencia de materiales? ¿Qué pasa acá y qué pasa acá? Con los puntos de apoyo. Sí, bueno, pero ¿qué pasa ahí en los puntos de apoyo? ¿Hace esfuerzo de corte, profe? Hace esfuerzo de corte, sí, pero ¿qué pasa? Yo estamos hablando de fuerza. ¿Qué fuerzas se manifiestan sobre esta pieza? Par de acción y reacción, profe. ¿Cómo? Par de acción y reacción. Acción y reacción, pero ahí el compañero ha dicho fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? ¿A qué le llama fuerza normal? Dice Álvaro Moya, fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. Esa es la fuerza normal. ¿A la superficie o al punto?
Claro, el punto sería Ustedes, no sé si lo han visto así, pero es fuerza radial y fuerza axial. Esas son las fuerzas que me producen esfuerzos dentro de un elemento de máquina. Esto es de acero. Me produce esfuerzos delante, una fuerza radial. Esto al descansar acá hay una reacción acá, hay una reacción acá. Entonces la fuerza es radial. Sí, estaría en reposo. Ahora, si yo tengo un engranaje acá que recibe un engranaje de dientes helicoidales, me recibe una carga ese diente que se decompone en una fuerza radial y en una componente, en una componente axial y en una componente radial. Esas son las fuerzas que actúan, por lo general, en un cuerpo de revolución. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Siempre. En un árbol, siempre. Ya vamos a ver más en detalle. ¿Cómo sería el axial, profe? Y la axial sería así. César. Una fuerza que viene acá. Si yo tengo una fuerza así, tengo una componente radial y una componente axial. ¿Sí? Esta fuerza así en un árbol puede venir por un engranaje, por la transmisión por un engranaje de dientes helicoidales. Ya lo vamos a ver. Bien, profe. Pero eso, algo han visto ustedes de eso en resistencia de materiales. Saquen los apuntes de resistencia de materiales. ¿Sí? Sí, César, Julio. acá tengo un árbol hueco, fíjense. Pero no va a ver porque estoy presentando yo o no. No, sí, lo mismo puede verlo. Ah, bueno. El árbol hueco, fíjense. Acá tienen los muñones donde se van a apoyar los cojinetes, los rodamientos. El hueco. Este es de un torno. Tiene acá un cono Morse, después veremos qué es un cono Morse. Es lo que presentamos acá. Internamente está acá. Acá lo tenemos, fíjense. El torno tiene acá el lucillo principal, que es un árbol hueco, donde está montado, por supuesto, bueno, tiene el plato. Fíjense que dice que hay un peso, bueno, sí, el plato tiene un cierto peso que lo tiene que soportar el lucillo, o el árbol de ese hueco. Y a su vez también tiene que soportar el esfuerzo que hace la herramienta de corte sobre la pieza que vamos a maquinar. Yo tengo, por ejemplo, por poner algo acá, y analizamos rápidamente, fíjense. Bien. Si yo quiero maquinar esto, fíjense que la herramienta ataca la pieza, y ahí la pieza está resistiendo, digamos, el desgaste que está realizando la herramienta, y a su vez, esa pieza está soportada en el plato, y el plato está montado sobre el lucillo. O sea que el árbol está soportando esfuerzos, tanto cargas axiales como radiales. Está sometida a torsión prácticamente. La herramienta hace esto, pecha acá. Claro. Va lastimando. ¿Sí? No sé si me ven a mí, ¿sí? Sí, se ve. Y va sacando. Esto va girando, va sacando. Todo esta fuerza, y es una fuerza grande, claro, se transmite al lucillo, al árbol hueco. Lucillo o árbol en el torno es lo mismo. Pero a su vez la herramienta avanza. Entonces no solamente es una carga radial sobre la pieza, sino que hay una componente axial. Entonces es como que recibe las dos componentes. Entonces, para sostener el árbol, que a su vez me sostiene la pieza, necesito un determinado rodamiento, por ejemplo. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces, la carga es radial y axial. ¿Sí?
Hay, Ya en tenés un árbol de algunos leva, ¿no? mecanismos hay cargas meramente axiales y en otros meramente radiales. ¿Sí? Ahí tenemos un árbol de leva, me han mostrado. Un Está bien. árbol propiamente dicho, ¿no? Justamente le llaman árbol de leva. ¿Está? Bueno, Bueno, seguimos. sí. Bueno. Definiciones, dice. Mecanismo, algo ha dicho el profe hace rato. Un mecanismo es un conjunto de elementos generalmente rígidos cuyo propósito es transmitir o convertir el movimiento. ¿Sí? Sí. Un mecanismo, vamos al mecanismo de la bicicleta. Es un conjunto de elementos. La bicicleta tiene un conjunto de elementos. La corona o carlinga es rígida y el piñón es rígido. Con la cadena que es flexible, vinculamos los dos elementos. ¿Mm? El eslabón de la cadena, también es rígido. Nada más que al acoplar un eslabón con otro, lo hace flexible en el caso de la cadena. ¿Sí? Entonces, un mecanismo es un conjunto de elementos generalmente rígidos cuyo propósito es transmitir o convertir el movimiento. Entonces, yo pedaleo y el movimiento de giratorio, de rotación que produzco con los pies se transmite al piñón y a su vez el piñón se lo transmite a la rueda trasera. La rueda delantera tiene transmisión, es tractora, en la bicicleta digo. ¿Qué función cumple la rueda delantera en la bicicleta? La función es convertir el movimiento longitudinal de las piernas en rotación. Pero eso sería la trasera. La rueda delantera solamente es una guía, porque si no tendríamos que hacer equilibrio. Si tuviera una sola rueda la bicicleta, tendríamos que hacer equilibrio. ¿Han visto eso? No sé cómo se llama en el circo, eso que es una rueda, el Monociclo. asiento. Monociclo. ¿Ah? El monociclo. El monociclo. Si no sería monociclo, ¿sí? La rueda delantera la necesitamos para transmitir. Por supuesto que hay todo un conjunto de elementos que le transmiten el movimiento a la rueda delantera. Es el cuadro, es el manubrio, una serie de cosas, ¿sí? Pero la transmisión, la tracción se produce en la rueda trasera a través del pedaleo y del piñón. ¿Tá? Componente de un mecanismo. Piezas, dice, son las partes indivisibles, generalmente rígidas, que integran un mecanismo. Volvemos al piñón, a la carlinga, a la rueda dentada, digamos, entre otras cosas. Los pedales, el árbol que une los pedales, porque eso es un árbol. Eslabón, elemento generalmente rígido que sirve para transmisión del movimiento. ¿Sí? Nodo, elemento de un eslabón que se utiliza para unir, vincular otro eslabón. Nudo, vínculo, unión. Por ejemplo, cada uno de los eslabones de la cadena tiene uno o dos nodos, tiene dos nodos. Tiene un pernito que une un eslabón con el otro. En realidad dos pernos, para unir el de adelante y el de atrás. Y el conjunto de todos los eslabones de la cadena se llama eslabón flexible. ¿Sí? Porque termina siendo flexible todas las uniones de los eslabones esos rígidos. ¿Sí? Junta o par cinemático es el elemento o indicativo de la unión de dos o más eslabones. Por ejemplo, la corona o la rueda dentada, digamos que carlinga, con la estrella. La estrella con la cadena es un par cinemático.
y el piñón con la cadena es otro par cinemático. Y los dos pares son del mismo tipo. Ya vamos a ver eso. Acá, ¿qué tenemos? Esto es el esquema de un motor de combustión. No todos lo tienen que conocer. De la bicicleta sí doy por sabido que todos conocen lo que es una bicicleta. Hayan andado o no hayan andado en una bicicleta. La sepan hacer funcionar la bicicleta, no. Este es el motor de combustión. Este es un motor de combustión, un esquema. Todo esto que se ve acá está dentro de un motor de un auto. Con sus más, con sus menos. Esta parte está afuera, pero todo esto que está acá, ¿saben cómo funciona un motor de combustión? Pongan, el que no sabe, no sé cómo funciona, póngalo en el chat. Si han estudiado termodinámica, tienen que saber. Si han aprobado termodinámica, tienen que saber cómo funciona un motor de combustión. En algún momento se lo deben haber explicado. ¿Saben cómo funciona o no? Pongan ahí en el chat. ¿Cómo funciona? El motor de combustión interna funciona de la siguiente manera. Esto que está acá se llama cilindro. Esto se llama pistón. Esto se llama biela. Todo esto se llama cigüeñal. El cigüeñal es un árbol. Cuando entra combustible al pistón, entra una mezcla de combustible y aire, la bujía produce, la chispa de la bujía produce la ignición, hay una explosión y hace que el pistón, este pistón que está arriba, hay una explosión y hace que baje. Al bajar la biela me hace girar el cigüeñal. No todo ocurre a la misma vez, hay una secuencia. Baja uno, el otro está subiendo, baja el otro. Aquí es como que dos están subiendo y dos están bajando. ¿Sí? Eso produce el movimiento del cigüeñal. ¿Con qué sistema? ¿Han escuchado hablar del sistema biela-manivela? No escucho que me digan sí, no. No, profe, no, la verdad, profe. ¿Ah? ¿Han escuchado hablar o no? No, profe. Bueno, anoten, sistema biela-manivela. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se usa? Todo eso anoten. El sistema biela-manivela transforma un movimiento rectilíneo en uno circular o un movimiento circular en uno rectilíneo. ¿Está? Entonces está el pistón que se desliza dentro del cilindro, la biela, la manivela, que es esto, se llama contrapeso en el motor. Y eso permite que, como está desplazado, permite que al subir y bajar me hagan girar el cigüeñal. Acá tenemos otro sistema, aquí tenemos poleas y correas. El movimiento que se produce aquí en el cigüeñal de rotación a causa de las explosiones y de la transformación del movimiento rectilíneo que producen los pistones, hace girar esta polea y esta polea a su vez hace girar otras poleas que son accesorias, es decir, con una sola polea motora hago funcionar distintas partes del auto, además de la transmisión para la rueda. Aquí va en detalle. Pistón. ¿Sí? Acá estoy mostrando el biela, manivela y pistón.
Ah, bueno, espera. Era para mostrarle nomás. No, pero espera que vea yo. Yo así. Ah, Fíjate, ustedes tienen la posibilidad de agrandar la pantalla. Va, yo también, ¿no? Sí. sí. Agrande la pantalla. No podés mostrarlo de costadito, Julio. Sí. Acá, Ahí. me da vuelta. Un poquito menos ahí. Espera. Ahí. Explícale cómo el funcionamiento ahí de dónde arranca el movimiento. Fíjense Esto ahí. funciona, esto funciona no como explosión, sino como el funcionamiento de un compresor de aire. ¿Ah? Exacto. Hay un motor eléctrico que hace el movimiento que está haciendo el profe con la mano. Ahí hay una correa. Al girar eso, fíjense cómo se mueve el pistón, sube y baja a través de la biela. ¿Por qué? Porque la biela vincula al pistón con el muñón de la manivela, y la manivela es la que produce ese movimiento que gira. ¿Mm? Y el movimiento rectilíneo del pistón se transforma al revés. En este caso, el movimiento de giratorio de la polea se transforma en un movimiento rectilíneo del pistón. Eso comprime ahí. Aquí dentro del cilindro va comprimiendo el aire y lo manda a un depósito. ¿Han visto alguna vez un compresor de aire? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, el compresor de aire funciona así. Hay un motor eléctrico que mueve que va comprimiendo, un motor eléctrico que mueve el sistema biela manivela, va comprimiendo el aire, y ese aire es conducido a un depósito en donde se mantiene a determinada presión. Cuando uno necesita usar aire comprimido en el taller, abre las válvulas y usa el aire comprimido. Cuando baja la presión, cuando disminuye la presión, automáticamente, los compresores ahora vienen así, automáticamente enciende el motor eléctrico y vuelve a comprimir y vuelve a mandar aire. Entonces, van a escuchar en un taller que están un rato, que hay un motor que anda, se para solo, vuelve a andar. Es el compresor que está trabajando. ¿Sí? Bueno, sistema biela manivela, ya han anotado, ¿no? No se queden solamente con esto. Bien. Bueno, esta es la biela, esta es la tapa de biela. Ahí van unos cojinetes, ya vamos a ver qué son los cojinetes. Esta es la biela, acá hay un perno que lo une al pistón, y este es el pistón. ¿Sí? Lo que no está acá es la manivela. No se ve acá la manivela. Dice, clasificación. Los eslabones se clasifican en rígidos y flexibles. Tensión, presión. Hay tensión y hay presión. Se manifiestan en los eslabones. Volvamos a la bicicleta. ¿Cuál es un eslabón rígido en una bicicleta? La palanca del pedal podría ser un eslabón rígido. ¿el piñón puede ser, profe? El piñón, la palanca, la estrella o carlín también. Y el flexible, ¿Sería la cadena? la cadena. Ahora, ¿por qué dice tensión y presión acá? Porque los eslabones pueden estar sometidos a tensiones o presión. La cadena a tensión, y los dientes y los eslabones los pernos que constituyen el eslabón de la cadena, en eso se manifiesta presión, por ejemplo. ¿Sí?
Ejemplo, dice, análisis de los componentes de un motor de combustión. Volvemos a esto. Manivela, eslabón que representa el movimiento rotatorio. Conecta a otro elemento y tiene movimientos relativos respecto a él. Corredera, eslabón que representa generalmente el movimiento de traslación. Sirve de soporte como guía de otros eslabones para transmitir movimiento. ¿Cuál sería la corredera acá? En el motor de combustión. ¿Lo estaría haciendo el cigüeñal, profe? No. Manivela dice, eslabón que representa el movimiento rotatorio. Esta es la manivela. Esto sube, esto baja. Cuando baja, pecha esto acá, porque existe este brazo. Cuando sube, esto ya da una vuelta así y sube. Baja, da una vuelta y sube. Este es la manivela. Esta es la manivela. Esta es la manivela. Esta es la manivela. Y después habla el otro eslabón. Corredera, eslabón que representa generalmente el movimiento de traslación. Sirve de soporte. ¿Ah? ¿Serían los cilindros? Los cilindros. El cilindro me guía el pistón. Porque si no estaría el cilindro, el pistón quedaría loco, no se produciría no podría producirse todo, porque necesitamos una guía para que no se vuelva, como guía de otros eslabones para transmitir movimiento. El cilindro sería el otro eslabón. Biela, eslabón que representa el movimiento plano. Este movimiento en solo sentido. Sube y baja, sube y baja. ¿Sería el que sostiene el pistón, que no? Claro, es la biela, esto. Sí. Esto sube y baja. Esto no gira. Gira tiene un movimiento relativo aquí con el muñón del cigüeñal. El que gira en realidad es la manivela. ¿Sí? Dice, biela. Representa el movimiento plano. Conductor, elemento que inicia el movimiento. ¿Quién inicia el movimiento? En el caso del motor de combustión. La biela. La biela, es decir, el pistón, la pecha, la biela está acoplada. En realidad es el pistón el que inicia el movimiento, pero se lo transmite a la biela. La biela es conductor. ¿Lo conduce a quién? A la manivela. En este caso. Traductor, elemento que comunica el conductor con el conducido. Aquí entra el cojinete. Cojinete de biela. Después vamos a tener más claro esto. ¿Siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Acá hay otros Profe, mecanismos. conductor y conducido. ¿Cómo? Conductor y conducido. ¿Cuál sería el ejemplo de ese? El conductor, en este caso, cuando se produce la explosión, ¿qué hace? La explosión pecha el pistón, ¿sí? Lo hace bajar. ¿Sí? Claro, el pistón sería el conductor y el conducido sería la biela. No. O al revés. El conductor sería el pistón más la biela. Y el conducido sería la manivela. Me la hace girar la manivela. ¿Comprende? Sí, profe. Buenísimo. En realidad, no habla de... Acá no vamos a considerar el conductor como que si fuera el pistón. El pistón le transmite a la biela, está bien, conduce la biela, pero el conductor principal es a este que le pasa el movimiento al... Claro, que hace cambia el movimiento de lineal. Claro, que cambia el movimiento. ¿Sí?
Y el transductor está acá adentro. Ahí hay un cojinete. Este es el cojinete. ¿Sí? Porque si no estaría esto, sí se produciría el movimiento, pero el cojinete está para que no haya desgaste entre la biela y el árbol. ¿Sí? Acá está el cojinete. ¿Estamos? Bueno, otros mecanismos. Por ejemplo, esta es una canilla de agua. La que conocemos, la que tenemos en la casa. Este es el vástago. Yo giro la canilla, sube, baja, me deja pasar el agua. Este es el platillo. Este es otro mecanismo. Entonces, acá hay eslabones. Este es un piñón y corona. Piñón y corona, perdón. Este es una cremallera. La cremallera es un engranaje de radio infinito. El movimiento circular, si hago girar acá este piñón, me la hace ir y volver depende cómo gire, me hace ir y volver la cremallera. Este mecanismo se usa en las direcciones de los vehículos. Sobre todo los vehículos. En el torno también hay. ¿Te muestro? A ver. Miren acá. A ver si podemos bajar un poquito. Hay cámara, como no veo, señor. Ahí está. Esta es la cremallera. Muy bien. Entonces, fíjense, el piñón está montado acá en el carro longitudinal y por eso se puede trasladar el carro. Traslado. Movimiento de rotación del piñón, fíjense, movimiento lineal del carro, en este caso, longitudinal. Ese le quería mostrar el profe. La transformación del movimiento. Bien. Seguí nomás. Sí. Bueno. Acá tenemos una parte interna del motor es parte de esto. Y acá se da esto es para el movimiento del árbol de leva. Permite la apertura y cierre de las válvulas donde entra el aire y escapan los gases. Y es este sistema. Esta es la leva. Este giro me produce un movimiento lineal que abre la válvula, esta válvula sube. Cuando esto llega aquí al punto máximo, se van los gases o entra el aire y por el resorte hace que vuelva a su posición. Empujador se llama. Esta es parte del motor, ya vamos a ver si podemos tener un detalle. Y este es un polipasto que permite, en función de la cantidad de polea, disminuir el esfuerzo que tengo que hacer para levantar determinado peso. ¿Sí? Par cinemático. ¿Qué significa? ¿Qué es un par cinemático? Cuando dos eslabones se conectan entre sí y tienen movimiento relativo uno respecto del otro, constituyen un par cinemático. El contacto entre los eslabones puede ocurrir sobre un plano, a lo largo de una línea o en un punto. Clasificación. Según la superficie de contacto entre los dos miembros del par. Pares superiores o de contacto puntual o lineal. Es el caso de un engranaje. Levas de varilla, cojinetes de bola. Cojinetes de bola son los rodamientos de bolilla.
hay otros tipos de cojinete. Pares inferiores o de contacto superficial. La superficie geométrica de los eslabones son similares, cilindro o émbolo, pero no soporte. Acá tendríamos un par superior, contacto lineal o puntual. Acá también. Acá tendríamos un par inferior. Inclusive acá. ¿Sí? Acá está esquemáticamente lo que acabamos de decir. Este se desplaza dentro de la guía, que es el cilindro. Este es el árbol, esta es la leva, que la han hecho circular, pero la han hecho descentrada para que funcione como leva. Y esta es la varilla, es esta varilla. El empujador. Es puntual. Atendiendo al movimiento relativo entre sus puntos, de primer grado o lineal. Estamos hablando de qué estamos hablando. De los pares cinemáticos. De primer grado o lineal. Cuando cualquier punto de uno de sus eslabones describe una línea en su movimiento relativo respecto del otro eslabón del par. Par prismático, par de rotación, par helicoidal. ¿Sí? Acá también, ¿sí? De segundo grado superficial, cuando cualquier punto de uno de sus miembros describe una superficie en su movimiento. Este cubo se mueve sobre esta plataforma para cualquier lado y es un par de segundo grado. Hay distintas maneras de clasificarlo. Tiene los distintos tipos. Se entiende en el gráfico, ¿no? De tercer grado o espacial, cuando un punto de uno de los eslabones se describe una curva alabada, una esfera moviéndose en un tubo de igual diámetro. Porque tiene la posibilidad de hacer este movimiento, de subir, de bajar. Por el tipo de rozamiento entre sus miembros. Par con deslizamiento, uno de los eslabones se desliza sobre otro en su movimiento relativo. Pistón, cilindro, cojinete de plano, de deslizamiento, árbol, eje. Par con rodadura, uno de los eslabones rueda sobre otro en su movimiento relativo. Por ejemplo, la rueda del vagón de ferrocarril sobre el riel. La bicicleta sería un par de rodadura, par con rodadura. La rueda de la bicicleta. Sí, si lo considera respecto al piso. Claro. No es lo mismo que la rueda del vagón sobre el riel, es decir, la rueda del vagón tiene que girar sobre el riel. Pero podemos considerar un par con rodadura a la rueda de un vehículo, ya sea bicicleta, auto, camión, con respecto a la superficie donde rueda. ¿Sí? Par con pivotamiento. Uno de los eslabones pivota sobre otro en su movimiento relativo. Rótula del sistema de suspensión de un auto puede ser esto. Pivota. Ojo que hay distintas maneras de clasificarlo, ¿no? No se confunda. Atendiendo a los grados de libertad que posee el movimiento relativo de los miembros que forman el par, se clasifican en pares de 1, 2, 3, 4 y 5 grados de libertad.
Un cuerpo rígido en el espacio puede desplazarse libremente en un movimiento que se puede descomponer en 3 rotaciones, en 3 traslaciones geométricas independientes. Tiene 6 grados de libertad. Hacen falta 6 variables para definir el movimiento. Para un cuerpo unido mecánicamente a otro cuerpo, mediante pares cinemáticos, algunos de estos movimientos elementales desaparecen. Se conocen como grado de libertad los movimientos independientes que permanecen. Y aquí tenemos los distintos ejemplos. Bueno. Acá tenemos un caso, un mecanismo de retorno rápido. Habría que... ¿Teníamos una animación de eso, Julio? A ver si encuentro. No, pero hay que que, ya lo busqué en internet. Bueno. Esto gira. Esto vendría a ser una manivela. Gira y se desplaza así. Al desplazarse así, la lleva y lo trae a esto. De retorno rápido. Va y vuelve rápidamente. Va y vuelve rápidamente. Esto es lo mismo, pero en otro esquema. Esto hay que verlo funcionando. Aquí está el sistema biela-manivela. Es lo que tiene el motor de combustión. Este sería el pistón, este el cilindro, este la biela y esta la manivela. ¿Sí? Si yo hago girar esto acá, este punto alrededor de esto se desplaza así. Va y viene, va y viene. Está el punto muerto superior, el punto muerto inferior, el punto muerto superior. Si yo tengo una presión acá, si yo muevo esto, ya sea por la explosión, me hace girar esto así. ¿Sí? Este sería el cigüeñal. ¿Está? Rueda de Ginebra o Cruz de Malta. Este es interesante verlo funcionar. Junta cardánica. ¿Conocen la junta cardánica? ¿Alguien conoce el cardan? No, profe. Que van el cardan en la parte. El cardan es el árbol que sale del motor de un camión y va para atrás y hace mover la rueda trasera. Y tiene este tipo de articulación, una horquilla, una cruceta, cojinete de aguja. Esta es una junta cardánica, es un mecanismo. César, Sí. si me permite, puedo compartir una pequeña animación del mecanismo de retorno rápido. Bueno, y fíjate después de paso de la rueda de Ginebra también. Bueno. Espera que termine, muestro esto, pues ya termino acá yo. Listo. Estos son distintos mecanismos en donde podemos hacer el análisis topológico de reductor y diferencial, dice. Reductor de engranaje, hay engranaje. Corona sin fin y tornillo sin fin y corona. La famosa bicicleta. Transmisión por correa. Diferencial de un camión. Acá viene la cruceta. Ahí viene la junta cardánica, no la cruceta. La junta cardánica tiene la cruceta y me hace mover el diferencial. Ya vamos a volver sobre eso. ¿Sí? Bueno. Yo le voy a mandar, voy a subir esto por internet, por mail. Ahora veamos lo que tiene el profe para compartir. Dejo de compartir yo entonces. Dale, Mauricio. Bien, vamos primero con el mecanismo de retorno rápido. Es una muy breve animación. Ya la empiezo a compartir.
Aquí he tratado de resumir un poquito el video para que no sea tan largo, pero ustedes lo pueden encontrar igual en la página web. Esto es un video que ilustra los distintos elementos que componen el mecanismo de retorno rápido. Fíjense, la rotación se convierte en un movimiento lineal. Hay máquinas herramientas que nosotros no vamos a ver, esas máquinas herramientas que usan este sistema. La cepilladora, por ejemplo, así se llama, la cepilladora que trabajan con este sistema. Ahora, en la industria este sistema se puede usar en distintos procesos industriales. Por ejemplo, me estoy imaginando yo un sistema de traslado de paquete y que en un punto hay que separar determinados paquetes. Entonces, con la uña esa lo voy sacando de la línea de traslado, por ejemplo. Para ustedes es interesante conocer, ya vamos a ver si tenemos ejemplos, vamos a buscar ejemplos para mostrarles de esto. ¿Los martillos pueden ser del mismo sistema, profe? ¿Lo qué? ¿Un martillo pilón, puede ser? Un martillo pilón. ¿Martillo? Sí, profe. No te entiendo. ¿Quién está preguntando? Yo, Taguada Daniel. No sé, no pasa algo. Martillo pilón. Martillo pilón, creo que se llama. Ese que se utiliza en la herrería para dominar el hierro. No me estás describiendo bien. Vos creo que me estás diciendo más que es un martinete, o que es para deformar el pedazo de acero en caliente. Ajá. Ajá. No, pero ese es distinto. Ese puede funcionar como un sistema biela-manivela. Hay distintos tipos, hay hidráulicos y mecánicos. Pero ahí tenemos un mecanismo. Pero no funciona como el retorno rápido. Ya vamos a buscar ejemplos. ¿A buscar la rueda de Ginebra, Mauricio? Sí, señor. Sí. A ver, Ahí. es interesantísimo la rueda de Ginebra sobre todo para cargar la botella de algunos envases de algún producto. Ahí estoy. ¿Entienden cómo funciona? Aquí está mejor. Cargo el pote de crema, lo desplazo, cargo otro pote de crema, lo desplazo, y después hay otro mecanismo que me lo hace salir de la rueda de Ginebra y se lo lleva por cinta. Estoy fantaseando, no sé si un pote de crema, una botella de gaseosa. ¿Entiende lo que digo, no? Sí. Sí, profe. Aquí el movimiento rotatorio se transforma en movimiento rotatorio, pero es secuencial. Hay un lapso de tiempo entre un punto y otro, ¿sí? Lo que es continuo se transforma en algo discontinuo, pero sigue siendo rotatorio. ¿Está? Bueno, la industria de este tema está lleno de estos mecanismos. Capaz que ustedes en algún momento, para estudiar algún proceso, tienen que familiarizarse con, no es que lo tengan que diseñar. Pero conociéndolo lo pueden proponer para algún proceso. ¿Está? ¿Sí? Y por último tengo la junta cardánica. A ver. La junta cardánica es una articulación.
pero es una articulación que me permite articular árboles con un cierto que no están alineados, sino que están desalineados, que tienen un ángulo entre ambos, ¿sí? Y me permite transmitir el movimiento rotatorio y movimiento rotatorio. ¿Mm? Fíjense, ahí habla de frecuencia, de rotación, esas cosas. No es mismo la velocidad de giro de uno con respecto al otro. ¿Mm? Eso se usa mucho, estoy hablando de la transmisión de los camiones, para que la tracción, los camiones por lo general son tracción trasera. ¿Qué significa ser tracción trasera? ¿Qué hace que se mueva un camión, una camioneta? La rueda trasera. El motor está adelante. Para que se mueva la rueda trasera, yo tengo que vincular la salida del motor que está adelante con el diferencial que está atrás. Y lo vinculo a través de un sistema cardánico, es un árbol que tiene este tipo de articulación. ¿Sí? Es un mecanismo. ¿Mm? Bien. Estas serían las ilustraciones que tenía. Espera, voy a ver si... No sé si están leyendo ahí. Una aplicación de la rueda de Ginebra son los proyectores de cine. La película no corre continuamente en el proyector, sino que avanza fotograma a fotograma, permaneciendo frente a la lente. Uno sobre no está 24. Hola. No aparece, César. No está presentando nada, profe. Bueno, se lo estoy leyendo. No hay nada para ver. Escuchen el concepto, después vemos si hay detalle. Una aplicación de la rueda de Ginebra son los proyectores de cine. Bueno, ya se lo presento, disculpe. Si quiere, presento, si usted lee, yo tengo acá una pequeña ilustración. ¿De lo que estoy hablando yo? Sí, sí, sí. Bueno, una aplicación de la rueda de Ginebra son los proyectores de cine. La película no corre continuamente en el proyector, sino que avanza fotograma a fotograma, permaneciendo frente a la lente 1/24 de segundo. Este movimiento intermitente se consigue utilizando la rueda de Ginebra. ¿Mm? Y ahí es una pequeña ilustración, está fija, digamos, no es un video, sino ahí se ve una rueda de Ginebra, bueno, se ve el accionamiento que mueve el... Se llama rueda de Ginebra o cruz de Malta. Pasa que yo quiero ver si hay algún sistema que me diga que funciona con rueda de Ginebra. Y ahí está pues el de la... ¿Cómo se llama? Del proyector de cine. Está bien, pero es descriptivo. Yo quiero ver si Esto es una rueda de Ginebra o cruz de Malta. El nombre viene del dispositivo usado en los relojes mecánicos. Claro. Ginebra, un importante centro manufacturero de relojería. También se le conoce como cruz de Malta debido al parecido visual. ya se lo presento, chicos. Lo que hace es convertir un movimiento circular, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Continuo en un movimiento circular intermitente, que es el de la cruz de Malta. Es un engranaje donde la rueda motriz tiene un pivote, este pivote alcanza la ranura de la rueda conducida. Entonces, esto es una rueda de Ginebra o cruz de Malta.
El nombre viene del dispositivo usado en los relojes. ¿Está bien? ¿Me están viendo? Sí, profe. Mecánicos, siendo Ginebra un importante centro manufacturero de relojería. También se le conoce como Cruz de Malta debido al parecido visual. Bien, este mecanismo lo que hace es convertir un movimiento circular, el de este eje, continuo, en un movimiento circular intermitente, que es el de la Cruz de Malta. Es un engranaje donde la rueda motriz tiene un pivote, este pivote, que alcanza la ranura de la rueda conducida. Entonces, la rueda conducida avanza un paso, avanza un paso, avanza otro paso, avanza otro paso. La rueda motriz, además, tiene un bloque circular que impide que la rueda conducida pivote cuando no es necesario. Por lo tanto, la media luna, esta media luna, bloquea la rueda conducida. Una aplicación de las ruedas de Ginebra es en los proyectores de cine. Antes había unas tiras de celuloide en el cual había fotogramas. Cada segundo tenían que pasar, por ejemplo, 24 fotos. Por lo tanto, se necesitaba pasar una foto, esperar un 24avos de segundo, pasar la siguiente foto, el siguiente fotograma, esperar, pasar el siguiente fotograma y esperar. Esto se conseguía utilizando la rueda de Ginebra. En este caso, la rueda conductora deberá dar una vuelta completa en un 24avos de segundo para que los fotogramas pasen a la velocidad adecuada. Es decir, cada 0,04 segundos tiene la rueda motriz que dar una vuelta completa. Y con esto queda explicado este pequeño mecanismo. Bueno, yo acabo de aprender por qué se llama rueda de Ginebra, porque es un implemento que se usa, es un mecanismo que se usa en la relojería. Y como Ginebra es una ciudad donde la relojería es, digamos, se hace relojería nomás, de ahí ha surgido el nombre. Pero bueno, es interesantísimo este mecanismo, ¿sí? Aguántame un poquito, quiero ver si encuentro algo acá. Fíjense, esta es una cepilladora o mortajadora, también se la conoce en algún lado.
ese movimiento que hace acá en esta punta está la herramienta que saca la viruta. Va montada acá, no es todo esto. Esto que va y viene se consigue con un mecanismo de retorno rápido. Lo que pasa es que hay que mostrar el resto de la máquina. No sé si lo va a mostrar el video. Sí, se ve cortado el cepillo. Se ve cortado, sí. ¿Así se hace en engranaje también? No. Ya después vamos a ver. Nosotros no vamos a ver específicamente esta máquina, pero fíjense, acá, donde estoy mostrando que está con reja, está la correa de transmisión. ¿Así es, no, Julio? Sí. Bueno, aquí entra el movimiento giratorio, que es el que hace mover el mecanismo de retorno rápido, la trae a una velocidad, pero la hace que vuelva un poquito más rápido. Esta es otra cosa. Bueno. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, acá está el cuestionario que le voy a mandar. Se pueden agregar algunas preguntas, no se lo voy a mandar todavía. ¿Qué es una máquina? ¿Cuál es la diferencia entre una máquina y un mecanismo? ¿Para qué se realiza el análisis topológico del sistema? ¿A qué se llama par cinemático? Es para que le queden grabados los conceptos. ¿Sí? Eso lo voy a mandar junto con el archivo y si encuentro algo más le mando, pero las dudas también las traten de resolverlas ustedes, ¿sí? ¿Estamos? No sé, Julio, si querés decir algo más. Sí, sería interesante que en estos mecanismos tratemos de armar uno, cada uno en su casa, a ver si puede con los elementos que tenga. Por ejemplo, podríamos armar una rueda de Ginebra, tenemos acá los pasos que tenemos que dar como para armarla. Sería interesante, digamos, ¿no? Saber qué elementos estamos, porque capaz que podemos hacerlo con dos pedazos de madera, ¿me entienden? Algo bien sencillo, pero funcional. Ahora vamos a ver. Bueno, el jueves entonces sería, ¿no?, las practicadas. No, el jueves no, el otro jueves. Ah, no, siento que el otro Claro, jueves. no, el jueves no, Perdón, nosotros nos vamos a organizar con el WhatsApp entre jueves y vamos a tratar de organizarnos con el WhatsApp, si le podemos mandar cosas por el WhatsApp, lo que me estén debiendo información del teléfono, porque algunos cuando me han pasado el mail, yo todavía no tenía el listado de la nómina del SIU,
me han pasado sin el número de teléfono, yo les he pedido que me manden el número de teléfono. Lo que no me han pasado el número de teléfono, pásenmelo por favor, así yo armo bien la planilla con los datos de ustedes, y así nos podemos comunicar por mail y por WhatsApp, ¿sí? El grupo de WhatsApp ya está armado, se llama MIM 2021, ¿sí? Pero nosotros vamos a cargar los datos y van a quedar incorporados ahí, ¿sí? Bueno, nos vemos el jueves, pero de la semana que viene. Este jueves no, el lunes no, el jueves de la semana que viene. Profe, El jueves 19. Sí, ¿cuándo va a enviar el trabajo práctico? ya lo va a preparar el ingeniero, ya está armado, eso ya se lo vamos a mandar. Le voy a mandar primero el cuestionario, seguro que le va a llegar primero. Bien, y otra cosa. Hay cuestionario y trabajo práctico. Bien, ¿Está? ¿y los parciales se basan en los cuestionarios y los trabajos prácticos? Por supuesto. Perfecto. Ahora, como análisis topológico, la idea es que capaz que el jueves de esa semana también veamos análisis topológico y terminemos, capaz que desarrollen el práctico con los profes, vamos a hacer un parcialito de este tema nomás. Ya vamos a ver, ahí nomás, sobre el pucho lo vamos a hacer, para que ustedes siempre, la idea es que siempre vuelvan sobre los temas que hemos visto, pero si vemos este tema, ahí nomás lo cerramos con un parcial, a ver si tenemos tiempo de hacerlo. Ya les voy a mandar también la información de lo que es el programa, de lo que es el diagrama de las clases. ¿Está? Perfecto. Bueno. Gracias. ¿Cómo se promociona también? ¿Cómo? ¿Cómo se promociona? Si es que tenemos promoción. Sí, no, sí, eso también va ahí en la planificación de la cátedra que le voy a mandar. ¿Está? Bien. Bueno. Disculpe, profe. Sí. Escucho. Profe, yo les quería consultar qué posibilidades hay de que grabe la clase, porque yo ahora estoy trabajando en la mina, estoy arriba, y yo salgo a las 7:30 del trabajo, entonces quería ver si usted podía grabar la clase, al menos la primera hora, como para que yo vea a partir de las 7:30 y después pueda ver la primera parte. Bueno, eso yo creo que lo vamos a resolver cuando nos enganchemos con la plataforma de la facultad. Creo que ahí se puede grabar. Nosotros también la podemos grabar, pero la tengo que guardar. Déjame que lo vea con los otros profes. Yo no conozco mucho de esta tecnología. ¿Ah? Bueno, profe, muchas gracias, le Y agradezco. podemos mejor porque la tenemos ahí como para repasar esas cosas. Está buena la idea. Yo creo que en el aula virtual... Gracias, profe. Aplicando lo que es el aula virtual, sí se podría grabar. Ya voy a hablar con Coro para ponernos de acuerdo con eso. Bueno. Nos vemos, chicos. Julio y Mauricio, quédense un ratito. Bueno, de acuerdo. Hasta el próximo jueves, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Próximo jueves, sí.